Hola mis hermanos y amigos que me escuchas en los 6 continentes de habla hispana. En esta oportunidad queremos tratar un tema de suma importancia y le hemos dado como título el zarandeo bíblico. ¿Cuál es el significado de la palabra zarandear? Vamos a orar para pedirle iluminación y dirección a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias te damos en esta hora porque colocas en nosotros el despertar, el interés de estudiar tu palabra y temas que tienen que ver con la realidad de tu pueblo de los últimos días. Pedimos que nos ilustres y que podamos entender correctamente lo que tu palabra menciona. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el significado de la palabra zarandear? Según el diccionario, zarandear o zarandeo es sacudir, agitar, mover, menear. Esas son algunas de las definiciones que da el diccionario. Sacudir, agitar, mover, menear. ¿Cómo es el proceso de zarandear el trigo? ¿Cómo se cosecha el trigo en la antigüedad? A medida que se va segando el trigo, se va haciendo atados o gavillas que van quedando separadas en el terreno mismo. Antiguamente, esta faena se hacía aplastando las gavillas extendidas en la arena con caballos, operación que aún se practican en pequeños predios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, tenemos dos citas que queremos utilizar en este estudio. En el libro de Amós, Amós fue uno de los profetas menores. En el capítulo 9 y el versículo 9, él escribió: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Allí el Señor está indicándole al pueblo de Israel, que era su pueblo, que ellos tendrían que pasar por un zarandeo. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y por lo menos ya tenemos el destello de los acontecimientos fruto de ese zarandeo. El pueblo de Israel no pasó la prueba en el zarandeo y posteriormente vamos a predicar un día de esto sobre la profecía exclusiva para los judíos, la de los 70 semanas, de acuerdo a Números y a Ezequiel. Día por año, 70 semanas equivale a 490 años. Ese texto está en el Antiguo Testamento en la sección
de los profetas menores. Hay un texto en el Nuevo Testamento, escrito 60 años después, por el evangelista Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31 y 32. El texto dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí estamos viendo el originador, el provocador, el que le da inicio al zarandeo. Repito el texto, Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice el Señor: pero yo he rogado por ti, al Padre, lógicamente, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabe que somos pedidos por el enemigo de los hombres para zarandearnos una y otra vez, como se zarandea el grano en la cosecha, para así separarlo del grupo principal. Pero Jesús ora por nosotros, y si dependemos de Él, no confiamos en nosotros mismos, como lo hizo el gran apóstol San Pedro, quien, a pesar de prometer lealtad, negó a su maestro. No vamos a caer. Ahora queremos entender ya de fondo lo que es y lo que representa el zarandeo. Ya tenemos claro que quien pide el zarandeo para ti y para mí y para su pueblo, para su iglesia, es el enemigo. ¿Por qué razón debe haber un zarandeo? El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. ¿Por qué razón debe haber un zarandeo? Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Eso lo escribió Helena Harmon de White en la Review Herald de marzo 19 de 1895. ¿Cuándo será o cuándo es el tiempo del zarandeo? Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 1900. Si esto fue dicho hace 111 años, ¿qué se dirá ahora cuando estamos tan cerca de la venida de Cristo Jesús? La iglesia se invalida la ley de Dios. La iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos.
prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Eso lo escribió en el Mensaje Selecto, tomo 2, la página 422 del año 1891. En la harina, la basura a simple vista no se nota, pero cuando es sometida al zarandeo nos damos cuenta que lo que parecía harina pura no lo es. Y hace un tiempo escuché que los movimientos subversivos o disidentes son agentes que utiliza el Señor para eliminar la hojarasca de la iglesia. ¿Qué sucederá con los creyentes superficiales? Los creyentes superficiales renunciarán a la fe, la obra que la iglesia no hizo en tiempo de paz, la tendrá que hacer durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que ha conformado al mundo ha hecho callar o retener, deben darse baja la más fiera oposición de los enemigos de la fe, y en ese tiempo, clase superficial y conservadora cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán de la fe. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 164 del año 1885. ¿Qué sucederá con los dirigentes de la iglesia? Habrá deserciones entre los dirigentes de la iglesia. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Patriarcas y Reyes, en la página 140 del año 1914. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes el Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel, y todos conocemos la suerte que corrió el pueblo de Israel. ¿Qué sucederá con los ministros no santificados? Y esta referencia es dura, pero a tiempo para hacer un alto en nuestras vidas. Los ministros no santificados serán erradicados. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Mensaje Selecto, tomo 3, página 440 del año 1886. ¿Qué sucederá con las vacantes? ¿Cuál es vacante? La vacante de aquellas estrellas, de aquellos hermanos que se miraban en las primeras filas, corriendo de aquí y corriendo para allá. ¿Qué va a suceder con las vacantes que dejarán esos hermanos que su entrega era superficial? Nuevos conversos tomarán el lugar de los que salgan. En el zarandeo
algunos fueron dejados al lado del camino. De la misma forma, los israelitas que salieron de Egipto rumbo a Canaán, pero que por su incredulidad no entraron en ella, fueron reemplazados por los que fueron contados, más los que nacieron en el desierto. A veces pensamos que el zarandeo es un suceso futuro, pero la sierva del Señor indica que en realidad el zarandeo ya ha comenzado en 1862. Escribió: vi que ahora nos encontramos en el tiempo del zarandeo. Eso está registrado en libro Testimonio, tomo 1, página 379. Y más tarde añadió: Dios está zarandeando a su pueblo, le dará una iglesia limpia y santa. No podemos leer el corazón del hombre, pero el Señor ha provisto los mejores medios necesarios para mantener su iglesia pura. Han surgido un grupo de gente corrompida que no pueden vivir con el pueblo de Dios, desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. Han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han aparecido ahora preciado demasiado el yo para hacerlo morir. Se ha abierto un medio para salvar a la iglesia, porque la ira de Dios puede haber descendido sobre nosotros si esto corrompió simuladores. Hubieran sido corrompidos simuladores. Nuestro medio primero de los testimonios en el tomo 1, página 97. Por otro lado, él añade que hay también mención que habrá un zarandeo futuro por un accionado con la imposición de la marca de la bestia. Ella dice: no está lejos el tiempo cuando cada alma será aprobada, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. En este tiempo, el oro será separado de la curia en la iglesia. Evento de los últimos días, página 178. Evidentemente existe un zarandeo continuo y que ya ha comenzado, pero habrá un zarandeo de proporciones mucho mayores cuando enternicen, finalizando el tiempo de gracia con la promulgación de la ley dominical universal. La importancia y la magnitud del zarandeo al que Elena White advirtió se me mostró hecho alarmante, de que tanto solo una pequeña porción de lo que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Testimonio tomo 1, página 527. Es una solemne declaración la que hago a las iglesias de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo, y como que el pecado común evento y como el pecador común, evento de los últimos días, la página 176. Más de una estrella que hemos admirado, por su brillo se apagará. Entonces
En las tinieblas se apagarán esas estrellas luminosas. Profetas y Reyes, página 140. Aunque este panorama puede resultar desalentador, debemos de recordar que puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie mientras los pecados que hayan en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo. Precioso es una prueba terrible y sin embargo tienen que ocurrir mensajes. Selecto tomos 2, 436. Esto es necesario, hermanos y amigos. Por otro lado, las filas salidas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó viniendo en la hora 11. Será advertido un gran número de lo que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Evento de los últimos días en la página 186. El verdadero cristiano permanecerá firme como una roca con afre y esperanza que en el día de prosperidad él permanecerá firme. Conflicto de los siglos, página 660. Alabado sea el Señor por su misericordia, y tú permanecerás de pie en ese momento glorioso cuando el Señor determine venir a este mundo. Y frente a ese zarandeo necesario, urgente, saldrá el oro refinado, dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, hay en el Antiguo Testamento un zarandeo en la casa de Israel y sabemos que no pasaron el zarandeo. En el Nuevo Testamento le hace la invitación a Pedro de un zarandeo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero vendrá un zarandeo universal para la iglesia de Dios, para ti, para mí. Constantemente estamos en zarandeo, pero vendrá un gran zarandeo donde se definirá la suerte, la vida de aquellos que han decidido estar del lado del Señor Jesús. Y mis hermanos y hermanas, estamos listos, estamos dispuestos a enfrentar ese zarandeo con la ayuda del Señor Jesús, que en su vida de 33 años y medio fue un constante zarandeo, pruebas, dificultades, tentaciones, acechanzas idénticas o iguales a las que nos tocará enfrentar. Pero la clave que encontró el Señor Jesús fue permanecer aferrado en la palabra, en la oración, aferrado en la conexión con el cielo, y de esa forma pudo ganar la victoria. El Señor nos invita en este momento no a que adquiramos o tengamos temor del zarandeo. Nos invita que enfrentemos con heroísmo, con fe y confianza seguras el zarandeo y saldremos más que victoriosos porque estamos dispuestos a entrar a ese zarandeo
con Cristo Jesús, que salió victorioso y que nos enseñará y nos dará la victoria para su honra y su gloria. ¿Quieres tú en este momento decirle, Señor, que venga el zarandeo? Cuando venga, en tu nombre saldré más que victorioso, porque así tú lo has prometido en su palabra. Tú has orado por mí para que mi fe en el zarandeo individual y en el zarandeo colectivo, mi fe no falte. ¿Quieres orar conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, tu iglesia muy pronto enfrentará el zarandeo último, final, la ley dominical universal, donde dice Apocalipsis que será obligatoria de que todos guardemos la marca de la bestia o aceptemos el sello de Dios, que es el sábado, el cuarto mandamiento de tu santa ley. Esa prueba del zarandeo está para el final. Antes del final vendrán algunas otras pruebas que serán zarandeo para nosotros, como el apóstol Pedro, que serán pruebas individuales. Pero tú has prometido que ante las pruebas, ante las dificultades, tu paz das, tu paz os deja, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo habrá zarandeo, pero confiad que tú has vencido al mundo. Querido Dios, te pedimos por nuestros amigos que escuchan este programa. Te pedimos por los hermanos para que podamos afianzarnos, ya que uno de 20 no está preparado aún. Y muchas luminarias caerán. Señor, todo está escrito. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu consolación, te pedimos tu protección, te pedimos tu Espíritu Santo para que podamos resistir el día malo y finalmente salir victorioso contigo para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.